Buen día, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestra actividad que corresponde a la semana 15, día 4 de fecha 16 de julio del 2020, del área de ciencia y tecnología. Nuestra actividad del día de hoy es conocemos las plantas representativas de nuestra región. Nuestra meta es identificar una planta representativa o una muy conocida de nuestra región para describirla y clasificarla. Desarrollo de la actividad. En esta oportunidad buscarás una planta nativa o la más conocida de tu región para clasificarla de acuerdo con algunas características y responderás a una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Qué clase de planta es? Ahora vamos a empezar. 1. Identifica una planta. Puede ser alguna que tengas en casa, en una maceta, jardín o huerta. También puede ser una planta que tu familia haya adquirido en el mercado. Tenla a la vista. 2. A continuación, observa minuciosamente la planta que has seleccionado y, conforme al observado, anota los datos marcando con una X según corresponda o respondiendo a las preguntas del cuadro 1. Cuadro de datos de la planta. Nombre de la planta que has seleccionado. Aquí van a escribir el nombre de la planta que ustedes han seleccionado para describirla. Aquí a continuación en este cuadro nos mencionan algunas características de las plantas, como cómo es su tallo. Presenta un solo tallo del cual crecen ramas, es grande, duro, fibroso y de color oscuro. Si presenta esas características es un árbol. Son varios tallos duros, fibrosos, medianos y de color oscuro, de los cuales crecen ramas. Si presenta esa característica es un arbusto. Son varios tallos pequeños, blandos y de color verde, de los cuales se desprenden ramas. Es una hierba. Presenta un solo tallo blando y verde, que guía y se arrastra o se agarra de otras plantas para trepar. Es una planta guiadora, se arrastra o se trepa. Entonces ustedes van a marcar qué tipo de plantas han elegido. Si es un árbol, le harán una X aquí. Si es un arbusto, o es una hierba, o es una planta guiadora, le van a marcar con una X en el espacio que la planta menciona sus características. Ahora, la plantita también que han elegido ustedes, ¿tiene flores? ¿No tiene flores? O si tiene flores, le van a marcar con una X. ¿Tiene hojas? Sí o no. Si tiene hojas, ¿cómo son? Si tiene hojas, son simples o pueden ser compuestas. Si son simples, le marcan con una X, o si son compuestas, le marcan con una X, dependiendo de la forma de hojitas que tienen su planta que han elegido. Siguiente, ¿cómo son los bordes de sus hojas? Pueden tener algún parecido de estas hojitas que ven acá. Pueden ser rectas, onduladas, cerradas, cerrulados, doble cerrulados, dentados, doble denticulados. Ustedes van a marcar a cuál más o menos se asemeja las hojitas de la planta que ustedes han elegido. ¿Dónde crece? ¿En el suelo, sobre una planta o en el agua? Son acuáticas, ¿no? ¿Qué otra información conoces sobre ella, sobre la planta que han podido elegir? Aquí le van a escribir. 3. Trata de completar el cuadro de datos de tu planta con la información que tienes. Puedes preguntarle a algún familiar algunos datos que desconozcas. Si hay palabras que no comprendes, puedes acudir a un diccionario. Te informamos que los datos que te planteamos en el cuadro son importantes para describir y clasificar las plantas. 4.
A continuación te proponemos las preguntas de investigación de hoy. ¿Qué datos deberás conocer para describir y clasificar diversas plantas de nuestra región? ¿Qué datos debemos conocer? Para describir y clasificar una planta debemos conocer la forma de sus hojas, la forma de su tallo, dónde crece, qué tipo de planta es, tiene flores o no. Estos son los principales datos para describir y clasificar nuestra planta. 5. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan, te invitamos a leer el texto. Descripción y clasificación de las plantas. Vamos a darle lectura a este texto. Descripción y clasificación de las plantas. Cuando queremos describir una planta, generalmente empezamos por indicar a qué clase de planta pertenece. Hay muchos criterios para clasificar a las plantas. Por ejemplo, cómo es su tallo, el lugar donde crece, si tiene flores o no, etc. ¿Cómo es su tallo? Hábito de crecimiento. Si es un árbol, la planta presenta un solo tallo principal, grueso y central, como un eje del cual nacen las ramas. Este tallo es duro y fibroso, con una corteza gruesa de color oscuro. Su hábito de crecimiento será árbol. El árbol es un tipo de planta perenne, crece indefinidamente y puede llegar a tener muchos metros de alto. El eucalipto, el cedro, el molle son algunos ejemplos de él, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo del eucalipto, que es una planta que crece bastante alto. Un arbusto. ¿Qué características tiene un arbusto? Dice, la planta presenta varios tallos principales que nacen desde el suelo. Ninguno es grueso y se divide en ramas. Estos tallos son duros, fibrosos, leñosos y suelen presentar corteza de color oscuro. Su hábito de crecimiento será arbusto y no pasará de unos 3 metros de altura. Por ejemplo, la cantuta, la rosa y toala. Aquí tenemos un ejemplo de la cantuta, que es un arbusto. Las hierbas. La planta presenta varios tallos principales que nacen desde el suelo y se dividen en ramas. Son blandos, de color verde y nunca llegan a ser fibrosos. Pueden vivir 1 año o algo más y su hábito de crecimiento es el de una hierba. Por ejemplo, la manzanilla, la albahaca, el alelí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de la manzanilla, que es una hierba. Tenemos otro, la guiadora. Es una planta con tallos largos y débiles, busca el sol lejos de su sitio de germinación y no se sostiene por sí misma, por lo que se trepa sobre un muro, un árbol, etc. O sea, es una planta trepadora. O se agarra de alguna rama de un árbol o arbusto, como una especie de una enredadera. Hábitat, lugar donde crecen las plantas. De acuerdo con el lugar donde vive, una planta puede ser terrestre. La planta crece en el suelo, que puede ser arenoso, limoso, arcilloso, con grava o rocoso. La epífita. La planta crece sobre otra planta, que usa solo como sustrato su base. Puede ser acuática o hidrófila. La planta crece en el agua. Por la presencia o ausencia de flores, una planta puede